Nosotros, bueno, ¿a quién no le ha parecido un orzuelo alguna vez? ¿Verdad que es bastante incómodo y también muy molesto? La principal razón por la que aparecen es una bacteria que daña las pestañas y provoca una infección que puede llegar a ser muy dolorosa. Hoy el oftalmólogo Pablo Guzmán viene con nosotros y nos va a hablar sobre cómo evitar y cómo tratar los orzuelos. Y mucho ojo, si usted no le presta atención a este tipo de padecimiento de los ojos, podría en algún momento también evolucionar a algo mucho peor. Así que vamos a ponerle mucho cuidado a la charla que tiene el doctor con nosotros esta mañana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto. Bueno, lo comenzábamos diciendo, a veces un orzuelo es más común de lo que imaginamos. Bastante común, es una causa de consulta para uno de todos los días y puede darse en pacientes casi que de cualquier edad. Es más frecuente en pacientes jóvenes, pero lo podemos ver en casi toda la población. Entonces sí es bien importante, es un tema bastante amplio que podemos abordar. ¿Por qué es más común en pacientes jóvenes? Normalmente un orzuelo tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con aseo, tiene que ver aseo de párpados, que ahorita vamos a hablar de eso, porque la gente siempre dice aseo de párpados, ¿eso qué es? Ahorita vamos a hablar. Lo otro importante en pacientes jóvenes también tiene que ver la condición de la cara, la piel grasosa, ese tipo de cosas. Tiene un factor predisponente para estos casos. Más que todo por la edad. Sí, ¿por qué se origina un orzuelo, doctor? Ok. Tenemos que hablar, la Academia Americana de Oftalmología habla de orzuelo interno y orzuelo externo. Realmente eso se habla de acuerdo a dónde lo podamos ver, más o menos. Se habla de orzuelo externo, finalmente el orzuelo es una de las glandulitas, sea que nos produce grasa o sea que nos produce diferentes partes de la lágrima, llega y se tapa, llegan bacterias, se meten y me hacen una infección. Es como una bola de pus, por decirlo de esa forma. Ahora, si lo tenemos en la parte de afuera, normalmente lo vamos a ver justo en la parte de la base de las pestañas. Se va a ver como una bola roja, como una bola ya como más inflamada. Una característica principal de los orzuelos es que duelen. Ahí podemos ver, por ejemplo, esto es externo. Vemos que ahí están las pestañas y tenemos esa bola gigante en esa zona que se ve amarilla porque tiene secreción amarillenta por dentro, tiene un contenido amarillento. Ahora, hay otros que pueden ser internos, entonces se dan un poquito más para atrás. No los vemos tan grandes. Aquí ya eso es otra cosa que ya vamos a hablar ahorita, que eso es un chalación, pero no los vemos tan grandes, pero se ven profundos. Ahora, los orzuelos en general pueden evolucionar de varias formas, que ya lo vamos a hablar, pero evolucionan diferente unos del otro, los externos de los internos, pero principalmente es una infeccioncilla en la base de ahí de las pestañas. Usted nos está explicando, doctor, que tiene que ver también con aseo de párpados, que ya vamos a desarrollar también la idea, pero ¿existen algunos factores, por ejemplo, climáticos, algunas condiciones de trabajo, de algún trabajo específico, que puedan más bien también predisponer a la aparición? Sí, varias cosas. Primero, los climas artificiales, y eso es no solo orzuelos, son muchas condiciones oculares, ya lo hemos hablado antes. Normalmente aire acondicionado, ¿por qué? El aire acondicionado me da un ambiente casi sin humedad. El ojo normalmente en aire acondicionado, si por ejemplo trabajo en una oficina, tengo alfombra, tengo aire acondicionado, estoy encerrado todo el día, ahí está recirculando todo, la humedad del ojo no es tan buena y finalmente la superficie se reseca. Si la superficie se reseca, la lágrima no es de buena calidad, puedo tener cualquier cosa que entre en el párpado o en el ojo y darme una pequeña infección, diferentes irritaciones. Eso por un lado. Ahora, por ejemplo, si trabajo al aire libre, pero también estoy expuesto a tierra, a polvo, este tipo de cosas, no tengo un buen aseo de manos y uno nunca debería estarse tocando los ojos, pero si me paso rascando los ojos y me llevo eso ahí, eso va a predisponer también a que me pueda dar uno de estos tipos de orzuelo, infecciones. Principalmente, esas son como las dos cosas. Ya esto que usted habla de trabajos al aire libre, que también en algunos casos hay polvo, en otros casos hay tierra, ¿ya esto nos va llevando un poquito a lo que se refiere usted con aseo de párpados? No, ahora, en la parte de aseo de párpados se supone que todo el mundo debería limpiarse las pestañas. Ahí yo le preguntaría, Omar, ¿usted se limpia las pestañas? Y normalmente uno dice, pues me lavo la cabeza y me lavo la cara y ahí va. Eso es bien importante porque algunas veces empiezan a acumular secreciones en las bases de las pestañas. Entonces, uno lo que le recomienda, y se lo recomienda a todo el mundo, es que para hacer aseo de pestañas hagamos con un shampoo de bebé, espuma, y en las mañanas cuando nos bañamos tratemos como de peinarnos las pestañas para arrancar toda esa secreción. A eso teóricamente se refiere uno con aseo de párpados y pestañas. ¿Por qué? Porque durante la noche hacemos secreción. A mucha gente le pasa que amanece con el ojo pegado y dice, no, tengo una infección. A veces es pura secreción de la piel durante la noche y de la base de las pestañas. Entonces, por ese lado uno habla más de lo del aseo de párpados, aseo de pestañas, porque si tenemos, hay una patología
patología que se llama blefaritis, que ahorita vamos a hablar un poco más de blefaritis, pero la blefaritis es una acumulación de ciertas sustancias, puede ser lípidos, puede ser también con bacterias, hacen como unos collaretes en la parte de abajo de las pestañas, eso da picazón, da enrojecimiento del párpado y todo esto me puede predisponer a hacer un orzuelo, a hacer una inchalación o alguna cosa palpebral o ya cosas más importantes. Sí. Doctora, hablemos de síntomas, porque cuando ya estas fotografías que estábamos observando, ya está el orzuelo prácticamente desarrollado. Exacto. Pero ¿cómo comienza el paciente a sufrir? Son síntomas inespecíficos, pero lo que pueden empezar a decir es que sienten una basurilla, que sienten como tengo pacientes que me dicen es que siento el párpado caliente. Pues sí, si tengo una inflamación, tengo más sangre en esa zona y puede sentirse un cambio de temperatura realmente. Pero principalmente es eso, con una molestia, una sensación de basurilla. A veces dicen que les empieza a doler como un punzonazo en esa zona del párpado. Es más localizado, pero puede llegar a verse de esa forma. Ya obviamente cuando tenemos la pelota en el párpado, pues es muy obvio cuando lo vemos. Sin embargo, más adelante vamos a ver que no todas las pelotas en los párpados son orzuelos. Y esto es lo importante también, porque tal vez si se descuida, puede evolucionar a algo más, que era lo que estábamos diciendo. O podría confundirse con otro tipo de padecimientos. Exactamente, puede confundirse algunas veces, y también vamos a abordar un poquito ahora. Un orzuelo en una persona grande, una persona con ciertos factores de riesgo, puede ser hasta a veces un tumor maligno, un cáncer que se presente como una bola y uno dice, ah, es un orzuelo. Y uno se lleva sorpresas. Entonces eso sí hay que tener un poco de cuidado. Pues mucha atención entonces. Es más, si ustedes ya quieren realizar sus consultas, pueden hacerlas a partir de este momento con el doctor Pablo Guzmán. Estamos hablando sobre los orzuelos, sobre sus síntomas, sus causas y también sus tratamientos. Doctor, quiero preguntarle si puede aparecer, si a una persona le aparece, ya está propensa a que con mayor facilidad se le desarrolle un orzuelo. Sí. ¿Por qué? Porque para que le apareciera tengo los factores de riesgo, lo que hablamos antes. Entonces, si yo no rompo esos factores de riesgo, si yo no rompo ese círculo vicioso, normalmente los orzuelos van a dar en una glándula. Y tenemos más de 30 abajo, más de 30 arriba, entonces puede que en la misma no le vuelva a dar, pero le puede dar arriba, abajo, en la contigua, todo esto es importante. Entonces, si ya tengo los factores de riesgo, no hago algo por esos factores de riesgo, es muy probable, y hay mucha gente en casa que lo debe saber, que le salió uno en este párpado, luego 2 semanas después le salió otro aquí, luego en un año le salió otro en esta zona, pero siguen con las mismas cosas. Entonces, principalmente aquí yo les hablo a los pacientes que lo importante no es solo sacarlos de la crisis, o sea, quitarles la pelota que tengan en ese momento. Lo importante es romper todo el ciclo que les origina que se les den estas cosas. Entonces, sí pueden estar propensos a que les estén dando y dando y dando, pero lo importante es dar un tratamiento, ahí un tratamiento integral, o sea, para todo, no solo para el momento de la crisis. ¿Cuánto normalmente puede durar un orzuelo en el ojo? Depende, y aquí es donde podemos hacer varias diferencias en conceptos. Un orzuelo me puede durar en su fase inflamatoria grande, puede ser 3, 4 días hasta un par de semanas, depende del paciente. Sin embargo, el cuerpo maneja los orzuelos, si no hacemos mayor cosa, el cuerpo me puede manejar los orzuelos de 2 formas, bueno, de 3 formas realmente. Tengo la inflamación, puede que el cuerpo la combata, se bajó, se acabó y no hubo mayor cosa que hacer. Hay otros casos en que la infección es tan grande que puede romperse hacia la piel, hacerme una fístula y empezar a, bueno, una secreción, me empieza a botar hacia la parte de afuera, esa es otra opción. Y la tercera opción es que se convierte en un chalación algunas veces. ¿Puede hacer una chalación sin orzuelo? Sí, pero se puede convertir en un chalación. ¿Qué es eso? Esa bolita que tengo de pus, de secreción ahí, lo que finalmente puede pasar es que el cuerpo la engloba, ahí baja la inflamación, entonces nada más podemos sentir meses o años después una bolita en el párpado. Y supongo que hay gente en la casa que tiene una bolita y dice, ¿qué será eso? Normalmente eso ya es un chalación. Vamos a ver la fotografía otra vez, doctor, porque donde aparecía antes nos explicaba usted que precisamente eso era ya un chalación. Exactamente. Evolucionó, era un orzuelo que evolucionó a otro padecimiento. Exactamente. Y ya este padecimiento que nos van a colocar los compañeros, ¿qué características tiene? Normalmente el chalación es algo que no duele, es algo que no está... Ese sigue siendo un orzuelo. La foto que sigue, ya se los voy a enseñar. Esto acá. Esa pelotilla que se ve ahí en el párpado, si se fijan, no está tan cerca de las pestañas, ya está mucho más arriba. Ese no, ya es otra complicación que ya vamos a hablar. Pero ya está mucho más arriba del párpado. Y normalmente se lo tocan, no les duele, dicen, tengo una pelotilla ahí. Consultan porque dicen, tengo eso ahí, pero... normalmente no le da mayor síntoma al paciente que una sensación ahí como que tiene una masa. Ya si son muy grandes, inclusive tengo pacientes que vienen con una tosis, con un párpado más bajo que el otro, porque esa masa pesa y desciende un poco el párpado.
El abordaje es muy diferente en las dos patologías. A eso iba, que eso es ocurre. bien importante, porque el orzuelo es una infección activa que le tengo que dar normalmente antibiótico, que ya vamos a ahondar un poco en el tema. El chalación ya es algo que está encapsulado, es algo que si yo no le hago nada, puede seguir ahí años que no va a pasar mayor cosa. Le puedo dar tratamiento, gotas o cosas así. A veces uno les da para ver si cambia un poquillo de inflamación o cosas alrededor, pero finalmente un chalación puede terminar en cirugía. Y finalmente yo les digo a los pacientes, ¿cómo es esta cirugía? Es como reventar una espinilla, solo que de una forma muy técnica y todo. Uno busca la zona en el párpado, lo abre y saca todo lo que hay adentro. Además de sacar todo este contenido, hay que quitar la cápsula, porque si yo nada más lo abro y sale todo, se puede volver a formar. Entonces es importante quitar lo que hay adentro. Es algo que no duele, es algo que hacemos frecuentemente, pero no así como de todos los días. Y esto es importante, doctor, porque a veces pensamos que el orzuelo, bueno, ahí se quita, y hay una serie de mitos que rodean, ¿verdad? Lo decíamos antes de iniciar la entrevista. Usted me mencionaba algunos, ¿verdad? Por ejemplo, que hay gente que se pasa la cola de un gato. Eso a mí me parecía muy curioso. Yo me formé en México y en México llegaban y nos decían, es que ya me pasé la cola de un gato. Y uno decía, bueno, primero, ¿cómo consiguió el gato? ¿Cómo dejó que se pasara la cola del gato por ahí? Pero normalmente pues, no tiene poderes mágicos ni nada. Lo que pasa es que estas cosas, como hablábamos antes, el cuerpo las puede manejar solas. Entonces, puede que usted se ponga una cola de gato, puede que se ponga alguna otra cosa, pero finalmente el cuerpo puede terminar manejándola y se le quitó, no porque se pasó estas cosas. Claro. Aquí es importante porque hay muchos mitos, hay muchas cosas. Hay cosas caseras, hay cosas que uno puede hacer que funcionan. Un ejemplo de eso, poner pañitos de agua tibia un par de minutos sobre el párpado en el caso de un orzuelo. ¿Por qué? Porque lo tibio va a hacer que trate la glándula como de abrirse un poco y pueda drenar un poco, me va a quitar un poco de inflamación. Eso funciona bastante bien. Sin embargo, tengo complicaciones de un orzuelo, por ejemplo una celulitis, que era la foto que veíamos antes, que se veía un párpado rojo, rojo, rojo y muy hinchado, que en este caso eso requiere tratamiento antibiótico fuerte. Si es un niño, por ejemplo, lo tengo que internar. Entonces, ahí hay que tener cuidados. Es un balance. Bueno, vamos a ver cómo nos evoluciona, pero tampoco, si ya se está poniendo muy feo, esperar y pasar en la cola de un gato, estas cosas es importante. ¿Cuál es el nombre de este padecimiento? Una celulitis. Vamos a colocarlo nuevamente, porque ya cuando esto aparece, doctor, o sea, esto fue un orzuelo que se complicó. Exactamente. La celulitis puede aparecer, eso es una celulitis. Puede aparecer por muchas cosas, pero puede ser una complicación de un orzuelo. La infección se extiende en el tejido blando del párpado, y en estos casos el riesgo es que puede estar en la pura tejido blando del párpado, pero puede irse para atrás, llegar hasta detrás del ojo, y ya ahí estamos hablando de cosas muy importantes. Como les decía, en niños una celulitis normalmente uno los interna, tratamiento intravenoso, porque evolucionan muy rápido. Entonces la idea no es esperar a estar así para decir, no, ya voy a ir a consultar. La idea es que se traten a tiempo y no tener que llegar a esto. Usted hablaba de los pañitos con agua tibia, como para drenar un poco, pero ya cuando esto no funciona, doctor, ¿cómo se trata un orzuelo? Normalmente uno puede hacer, te digo, varias cosas. Como es una infección, normalmente, si es infección y es bacteriana, lo que ocupamos son antibióticos. Esa es la regla en general. Hay que tener cuidado con esto por una sencilla razón, la resistencia a los antibióticos, que es un tema que se habla mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le dan antibióticos así como póngaselo aunque tenga cualquier cosa. Me pasa mucho, a veces pacientes con conjuntivitis alérgica llegan con tratamientos de la farmacia, de terramicina, de alguna otra cosa, y finalmente una conjuntivitis alérgica, ya lo habíamos visto cuando hablamos de esto, no se trata de esa forma. Entonces, en estos casos, bueno, antibiótico. Antibiótico puede ir de varias formas. Puede ser en gotas, puede ser también en un ungüento. Hacemos el párpado para abajo, ponemos un poquillo la cremilla ahí, parpadeamos. Y hay casos en que uno ya los tiene que pasar a antibiótico oral, pero son la menor cantidad de los casos. Normalmente con gotas, uno les manda gotas antibióticas más o menos por 7 días, unas 3 veces al día, variable de acuerdo al caso, pero normalmente eso es lo que se utiliza. Algo importante, o sea, el puro antibiótico me va a quitar esto. Tengo pacientes que me dicen, es que llevo semanas poniéndome terramicina y no me pasa nada. No le va a pasar mayor cosa, porque sí, puede que el antibiótico mate todo eso, pero ocupa un antiinflamatorio para quitar lo rojo, la inflamación que tenemos. Entonces normalmente mandamos cosas combinadas, antibiótico, antiinflamatorio. Y aquí hay un punto muy importante, y en esto me voy a detener, y ya lo hemos hablado antes, pero siempre esto es muy importante. Cuando usamos antiinflamatorio, lo que normalmente nos dan en la farmacia o ese tipo de cosas es dexametasona, es un esteroide. Los esteroides desinflaman muy bien, hay mucha gente que con los esteroides se siente súper bien.
Pero un esteroide, si yo lo uso por un tiempo prolongado, me refiero meses o años, sin indicación médica y sin control, puede llegar inclusive a hacer que yo pierda la visión, que haga un glaucoma secundario a esteroides. Y la mayoría de estos pacientes son pacientes jóvenes que empezaron poniéndoselo muy temprano en la vida, siguieron, uno los ve de 30, 40 años ciegos, por una cosa que no tuvo que llegar a eso. Entonces hago ese comercial porque es bien importante. La importancia de no autodiagnosticarse, doctor, y automedicarse sobre todo, ¿verdad? No toda pelotita en el ojo va a ser un orzuelo y no todo orzuelo tiene por qué ser tratado de esta manera que usted está diciéndonos. Rosemary Flores tiene una consulta, doctor. Dice ella que el hijo tiene casi un año con orzuelos internos. Eso me llama mucho la atención. Bastante. Cuando ella dice internos... Normalmente es que lo que hablamos antes, si se ve así como el de las fotos, eso puede ser externo de las partes de las glandulitas de afuera. A veces adentro, si uno hace el párpado para abajo, que de ese creo que no tenemos fotos porque son un poco difíciles de ver, pero dentro de lo rojo del párpado, por la parte de adentro, se ve una pelota blanca. Esa pelota blanca funciona como el externo. Sin embargo, eso me habla de ¿qué? Problemas con la lágrima, problemas con la parte de grasa de la lágrima. Y pueden tener, como te decía antes, pueden tener uno y otro y otro y otro, y a veces no resuelven, o se quita uno y luego en el otro. ¿Por qué? Porque tengo los mismos factores de riesgo que no se han tratado. Entonces, por ahí puede andar la cosa. Le explico la consulta completa de doña Rosemary. Dice doña Rosemary que el hijo tiene casi un año con orzuelos internos. Se lava los ojos con champú. Dice, tal cual el texto, no más lágrimas, se le inflaman a veces. Otras veces son solo los abultamientos y son muy dolorosos. Le han dado tratamientos y no se le curan. ¿Cuál es la recomendación? Hay varias cosas. Cuando tengo un cuadro a repetición de ya tanto tiempo que no mejora, uno tiene que valorar. Ahí ese es uno interno. Si ven esa pelotilla que se ve ahí roja. Y este es uno muy grande superior. En estos casos, si yo tengo un paciente que se está tratando bien, ahora estamos hablando de que a veces se le ponen rojos, otras cosas, a veces viene aquí a meternos ruido otro tipo de patologías. Volviendo a lo que ya he hablado varias veces, conjuntivitis alérgicas, a veces tengo mucha irritación en el párpado, también tengo estas infecciones y no se controla ni una ni la otra, las dos están encendidas, entonces esa parte es importante. Ahora, ¿qué pasa si yo hago mucho de esto y no se me quitan por más tratamientos que me den? La indicación es inclusive a veces tomar una biopsia, porque puede que sea otra cosa. Es raro en pacientes jóvenes, pero pueden que sean otras cosas, puede a veces que sean quistes, puede ser un tumor maligno o una lesión premaligna también, porque como hablamos, toda bola es un orzuelo. Pero normalmente en esos casos, si uno los ve que progresan y que no se quitan con el tratamiento, uno prefiere irse por ese lado y verlos, tomar una biopsia. A veces inclusive tengo pacientes que me dicen, tengo 3 años de estar así. Vienen, uno los ve, les da tratamiento como tiene que ser, les quitamos los factores de riesgo y se les quita. Y fue nada más eso. Pero hay pacientes que aún con tratamiento sí lo siguen, entonces uno tiene que investigar un poco más. Que sea un orzuelo interno, ¿vuelve más propenso el ojo al desarrollo de orzuelos, doctor? Realmente no. Que sea interno lo que me va a dar normalmente es más molestia en el ojo, sensación de basurilla y todo eso. Dice Efraín Gómez que tiene 8 días de andar con picazón en el ojo derecho y es posible, quiere saber él, si se le está haciendo un orzuelo. ¿Este puede ser uno de los síntomas? Puede ser uno de los síntomas también, pero es un síntoma bastante inespecífico. Puede ser nada más que ahora con las erupciones del Turrialba, un poco de ceniza que me haya dado una irritación, también me puede hacer eso. Sin embargo, puede ser uno de los síntomas iniciales. Ahora, ¿qué es lo importante en estos casos? Si tengo molestias iniciales, verlo, darle tratamiento y no esperar a que se le haga eso para ya dar tratamiento. Entonces, hay casos, doctor, donde el paciente puede incurrir en el error de estriparse el orzuelo. Sí. El problema con estripárselo es que estamos aumentando la presión en una bola y eso finalmente puede pasar varias cosas. Puede que salga un poco de pus por el mismo orificio de la glandulilla, o algunas veces lo que puede pasar es lo que hablábamos, se revienta hacia la piel. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, uno no lo recomienda porque tengo una infección activa que voy a romper donde está contenida para que salga para cualquier lado y me puede predisponer una celulitis. ¿Por qué? Porque salió para todo lado y yo no sé realmente para dónde. También por un motivo estético, por decirlo de alguna forma, si yo me lo reviento y me hace una cicatriz, o sea, si hace una salida externa, me va a quedar una cicatriz. Y esa cicatriz es romper la piel como sea, sin ningún control ni nada. Entonces, puede que le quede una cicatriz fea después y ya tengamos otros problemas en general. Y es que le pregunto eso porque sé también de personas que en algún momento utilizan una aguja para hacer presión, para drenar. Esto más bien entorpecería todo el... Exacto. A veces, y no te voy a decir que no les alivia porque lo que hace es liberar la presión y la presión es lo que les duele. Entonces a veces en desesperación lo hacen. Pero
no tenemos una limpieza adecuada de la piel en esos casos, estamos haciendo un hueco en general con eso y es un poco difícil predecir lo que va a pasar. Puede que no les pase absolutamente nada, pero la recomendación es que no lo hagan porque es algo muy, muy impredecible. Dice Ingrid Torres, a propósito de estas, no sé si mitos también que estamos hablando, dice Ingrid, bueno, ¿es cierto que la leche materna puede bajar la inflamación del orzuelo cuando está iniciando? No, realmente no. La leche materna se considera una solución estéril y todo. Sin embargo, la leche materna puede que esté contaminada. A veces les dicen a las mamás, póngale leche materna en los ojos a sus hijos y todo. Realmente uno no recomienda algo que no tenga tantos estudios porque podemos tener problemas a largo plazo. Entonces no es 100% cierto, sí tiene diferentes cosas en general, pero nada más es tener un poco de cuidado. Sí, doctor, ha sido un tiempo muy, muy claro de su exposición. Cuéntenos entonces, para cerrar, formas de prevenir un orzuelo. Aseo de párpados, lo que hablamos de los fomentos tibios y finalmente, si hay algo en mi entorno de todos los días que me está poniendo peor, que me está dando irritación y todo eso, bueno, en ese caso, combatir esa parte. Si ya tengo la patología como tal, consultar, verse a tiempo para evitar que nos llegue a otra cosa ya más severa. Desde los estados iniciales, prácticamente, doctor. Ya cuando se ve la pelotita es mejor lo que usted nos decía. Exacto. Y muy importante no automedicarse. Exactamente. ¿Verdad? No toda medicina le funciona a usted ni a mí. Gracias, doctor, porque esto nos ha quedado muy claro. Es el oftalmólogo Pablo Guzmán. Si usted desea contactar al doctor, quiero darle un número de teléfono, 6403-1513. Ese, ¿verdad, doctor? Exactamente. 6403, ahí está en pantalla, 6403-1513. Es oftalmólogo y es el doctor Pablo Guzmán. Doctor, siempre es un gusto tenerlo aquí en Buen Día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thais Alfaro tiene más información.